Son las 7:30, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, opinarles, enmarcarles las cuestiones de la actualidad que nos parece que deben conocer. Todo ello con dos principios, la valentía y el rigor, y en un ambiente, el de la libertad, porque no puede ser de otro modo. Otra cosa es lo que hagan las telepedros. Por ejemplo, hay uno de los problemas que, a mi modo de ver, después de muchos años de ejercer el periodismo, tienen los medios de comunicación hoy, es que dan las noticias por impactos, pero luego no las siguen. Por ejemplo, hace una semana, aquí, les comentábamos cómo había habido una explosión en un bar en una localidad de Murcia, Lopagán, que pertenece al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en Murcia. Bueno, era el bar Casa Javi, que estaba cerrado, una explosión dentro de que se está investigando, la causa, el motivo, el gas, lo que fuera, no se sabe, pero se estaba celebrando un mercadillo a la puerta del bar. Esa es la razón por la que pues esta explosión causaba heridas a 16 personas, algunas de ellas graves. Pero seguir la noticia, es que hay que seguir la noticia para saber, por ejemplo, hoy, que dos de las personas más graves pues han fallecido consecuencia de las quemaduras que tuvieron en esa explosión, todavía no aclarada, ¿verdad? Una de las personas que ha muerto es la propietaria del bar, del establecimiento, una mujer de 38 años que tenía, como les decía, graves quemaduras, y otra de 56 que sufrió un traumatismo craneoencefálico en el momento en el que el bar pues estalló justo cuando se celebraba ese mercadillo al que nos referíamos antes. Bueno, pues que descansen en paz. Dejando de un lado el asunto humano, que es lo más importante en la vida, hay que hablar de las mentiras de este gobierno, y esto lo vamos a hacer a lo largo del programa, pero vaya como aperitivo, que esto que dice María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, de que no, el Gobierno no ha impuesto, valga la redundancia, nuevos impuestos. No es verdad. El Gobierno ha impuesto nuevas obligaciones fiscales, además de incrementar otras, pero nuevas también han salido de puño y letra del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Vamos a ver cuáles. De si España era un infierno fiscal y cuál era la carga fiscal que teníamos en nuestro país. Yo le volví a recordar, evidentemente, que estamos por debajo de la media de la Unión Europea y, por tanto, es mentira, radicalmente mentira. Y, sin embargo, hemos bajado los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora. La ministra de Hacienda asegura haber rebajado la presión fiscal a los españoles, los cuales, según ella, pagan menos impuestos. Sus palabras se alejan de la realidad fiscal. Desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, los ciudadanos han sufrido 94 subidas de impuestos y cotizaciones, según el Instituto Juan de Mariana. En el año en curso, de momento, se han llevado a cabo 13 medidas recaudatorias de las 46 que han estado encima de la mesa. Entre 2019 y 2024, las subidas de impuestos y cotizaciones han generado una carga adicional de 2.200 euros por hogar. España en 2024 recaudó en impuestos 95.000 millones de euros más que en los años previos a la pandemia. El total fue de 295.000 millones de euros según el Instituto de Estudios Económicos, un récord para el Ejecutivo, pero aún así... Es mentira, radicalmente mentira. El poder adquisitivo de los españoles cada vez es menor. Los tramos del IRPF han ido aumentando en los últimos años y además no ha sido deflactado a la inflación. Aumentan los precios, suben los tramos del IRPF, no hay dinero. Aunque se llevaron a cabo rebajas temporales del IVA, no compensaron las subidas permanentes en otros ámbitos. La presión fiscal en España pasó del 35,4% del PIB en 2018 al 38,6% en 2024, un aumento de 2,9 puntos, mientras que la media de la Unión Europea disminuyó en 0,8. Impuestos sobre la renta de personas físicas, impuesto de sociedades, sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, especiales, cotizaciones, tasas, incrementos indirectos... No hay ningún salario en este país, por alto que sea, que pague el 50% del salario en impuestos. El estudio El Impuestómetro 2025 estima que un trabajador medio destina 18.865 euros en cotizaciones sociales, IRPF e IVA, lo que supone el 47,8% de su coste laboral total.
Si se suman los tributos municipales, impuestos de sociedades y el impacto del déficit público, la carga real asciende al 54,7%, 21.607 euros al año. Pero el dato que maneja Hacienda es otro. Mentira, radicalmente mentira. No sé si será mentira o será verdad, más bien pienso que lo que dice la ministra es mentira y que lo cierto es la percepción que tienen los ciudadanos. De la percepción que tienen los ciudadanos ha habido una encuesta de Funcas. ¿Quién es Funcas? Funcas es un centro de análisis, de digestión y de investigación económica que depende de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro pues siguen teniendo un control de las economías de la clase media y de la clase baja española principalmente, y esa encuesta refleja un resultado. El 55% de la población piensa que la situación de la economía de España es peor que la que teníamos antes de la pandemia. Hablamos de sensaciones, pero sensaciones, la gente es difícil que tenga sensaciones distintas de sus realidades. Y ahora que estamos en tiempo de pagar Hacienda, pues lo pueden constatar cada uno en sus propias carnes. Bien, vamos a hablar de drogas, porque ya sabéis que estoy convencido de que tenemos que dar un paso adelante y cambiar las reglas de juego de cómo combatimos en España la droga, que lo estamos haciendo rematadamente mal porque cada vez hay más en el ambiente rural, en las ciudades, en los narcopisos, las plantaciones, el tráfico por el sur, el tráfico por el oeste, hasta submarinos nos envían llenos de droga a las costas españolas. Bueno, ¿y dentro qué? Pues mucho blanqueo de dinero de la droga, muchas armas, mucha violencia, y esto puede llegar a ser un problema para la seguridad de los españoles. Esa es la razón por la que yo me desgañito aquí, buscando ejemplos para que ustedes entiendan que hay que hacer algo y hay que cambiar las reglas de juego, las condenas, hay que hacer juzgados especializados en ese tipo de cosas, dar medios a la Guardia Civil, a la Policía Nacional para el combate de todo esto y sobre todo, poner unas reglas del juego que hagan que no tengamos una juventud que prefiera el narco a trabajar. El narco da mucho dinero, sí, lo sé, pero cuando la juventud en determinadas partes de España prefiere desalijar o alijar o mover fardos de droga de las narcolanchas, vamos por muy mal camino. Cuando levantan una plantación de droga, un laboratorio o lo que sea, y aparecen unos fusiles que los armeros de las fuerzas de seguridad los miran como diciendo, wow, pero ¿y esto? ¿Y esto cómo lo podemos combatir nosotros? Se deben preguntar, digo yo. Bueno, vamos con los ejemplos con los que trato de convenceros de esta necesidad. En el puerto de Palma de Mallorca, un puerto turístico, un puerto de, bueno, pues de cruceros, de yates, en fin, de mil cosas, ¿verdad? Han detenido a un tipo que llevaba en el coche 26 kilos de hachís escondidos. Y esto, pues claro, porque tiene unas expectativas de negocio y porque vete a saber a dónde iba o de dónde venía, ¿no? Pero fíjense cómo alguien en su coche llevaba toda esa cantidad de droga que están viendo sobre esa mesa de la Guardia Civil después de producida la incautación. Bueno, y de ahí nos vamos a Murcia, a la villa de Alcantarilla, porque ahí el Cuerpo Nacional de Policía ha desmantelado varios cultivos, operaciones en Alcantarilla esta semana, yo llevo contadas 2. Esta se ha cerrado con algo sorprendente, y es que tras estos cultivos, en el barrio de San José de Alcantarilla, pues han sido detenidas 36 personas. 36 personas son muchas personas, y ahí están los funcionarios pues deshaciéndose de las dichosas plantas con las que estos pretendían hacer negocios, pero bueno, esto pues la verdad es que se me ocurren varias ideas que aportar sobre cómo combatir esto de las plantaciones de cultivos no legales. Por ejemplo, ese que veis ahí. ¿Cómo? Hombre, pues la marihuana para que crezca rápidamente pues requiere muchas cosas, sobre todo enganches a la electricidad que no quieren pagar, y que lo quieren hacer pinchando ilegalmente. Bueno, pues oiga, las compañías eléctricas deben saber dónde tienen pérdidas de energía de los cables generales de las ciudades y de los pueblos en España. Se trata de hacer un programa específico y de ir a por ellos sin más demora.
Bueno, dejamos aquí el relato sobre la droga y vamos a emprender un relato muy sugerente y muy extraño. A mí se me hace extraño, pero en cualquier caso nos lo van a comentar enseguida. Resulta que en las comisarías de policía se han quedado sin fondos. Sin fondos significa que cuando algunos agentes, para proteger a alguien, pongamos por caso, necesitan adelantos para hacer viajes, para dietas, para movimientos de aloje o de lo que sea, pues se encuentran con que les dicen no hay dinero, no te podemos dar ese adelanto, y entonces se lo tendrán, imagino yo que se lo tendrán que financiar ellos. Quiero hablar de todo esto con doña Laura García, que es portavoz de Jupol y que ya está en contacto con nosotros. Muchas gracias por atendernos, muy buenas tardes. Esto es la primera vez que pasa, ¿no? Que las comisarías se queden sin fondos para atender pues, los pequeños pagos que tengan que hacer a los agentes. Sí, esto es completamente inaudito y bueno, pues todo nos parece indicar que vamos para atrás como los cangrejos y estamos ya a pocos pasos de parecer una policía tercermundista, porque que en las propias comisarías no haya para subsanar los gastos diarios, porque las cajas pagadoras de las comisarías son como el sueldo que tenemos en las familias para los hogares, ¿no? Si no cobramos, si no tenemos fondos, no vamos a poder pagar el agua, los suministros, etcétera. Y hay comisarías que están al borde pues de no poder pagar esos suministros. Imagínense pues una comisaría sin luz, ¿no? Que vaya un ciudadano a poner una denuncia y se le diga que no se le puede atender. Pero bueno, también más grave es que cuando ahora mismo se estropea un vehículo, un radiopatrulla o cualquier tipo de vehículo, directamente se precinta, porque no hay dinero ni siquiera para reparar los vehículos. Es decir, estamos quitando, de los pocos coches que ya hay en la calle, estamos quitando los que se averían, y todo eso se traduce en inseguridad que al final la paga el ciudadano. El ejemplo que ha hecho estallar esta noticia es que en la comisaría de la Zarzuela, los agentes que tienen que hacer pues, muchos viajes de protección de la familia real, pues es otro de los sitios donde ha saltado la noticia, en el sentido de que no había dinero para hacer los adelantos oportunos a esos agentes y que pudieran seguir haciendo su trabajo. Y luego está el asunto este de los gastos, entre comillas, generales, pues de reparación de vehículos, de compras de elementos, que yo pensaba que esto se hacía, digamos, centralizado por el Ministerio, la electricidad, los gastos generales, el agua, lo que sea, pero esta perspectiva que me abre usted todavía le da más gravedad que esto de no poder hacer adelantos para los viajes de los agentes, en donde tengan que hacerlos. Sí, además que, fíjate, si ya de por sí es clamoroso que estas dietas llevan siendo las mismas desde hace 20 años. ¿Cuánto ha subido la vida en 20 años? Bueno, pues nos tenemos que apañar con escasos 40 euros para dormir. Yo no sé dónde piensan que podemos dormir, por ejemplo, si nos desplazamos a Ibiza, a zonas de playa donde tenemos que trabajar en pleno verano. ¿Quién duerme por 40 euros? Bueno, pues llevan obsoletas 20 años y siguen sin moverse. Y ya para comer, desayunar, comer y cenar, pues más de lo mismo. Es que apenas nos da. Bueno, es que no llega la dieta. No solamente que tengamos que adelantarla, es que además es muy escasa. Ya. Y esto se lo habéis, imagino, los sindicatos de la policía se lo han trasladado al Ministerio. Sí, bueno, el Ministerio el señor Marlaska hace lo que mejor sabe hacer, que es callar o mentir. Decía que había inyectado 3 millones de euros. Bueno, la nota a la que usted ha hecho mención está fechada del 23 de junio y dice que desde el 16 no se hace esa inyección de fondos a la comisaría, pero a ninguna. Entonces, pues la callada por respuesta, las mentiras, y claro, tuvimos que salir a denunciar que los compañeros que se van a denunciar a desplazar ahora a la ONU, al Congreso que hay allí, bueno, pues tenían que adelantar este dinero. Estamos hablando de miles de policías. Han tenido que salir a dar esa pequeña inyección, pero no a rellenar esas cajas pagadoras. Es decir, que estamos exactamente igual. Están exactamente igual que hace 20 años. Me quedo a cuadros. Sí. En fin, doña Laura García, suerte. Suerte, ánimo. Muchas gracias. Y a ver qué sale de todo esto. Te deseo una feliz tarde. Igualmente, buenas tardes. Bueno, quiero hablaros de la Comunidad Valenciana porque la alcaldesa de Paiporta, como sabéis, fue una de las localidades donde la Dana se cebó con todos.
y luego pues donde hubo aquella incidencia con el presidente del gobierno, al que muchos llaman el galgo de Paiporta, después de lo sucedido. Bueno, la alcaldesa de Paiporta es socialista, se llama Maribel Albalat, y ha dimitido y ha dejado su acta de concejal en ese ayuntamiento por motivos de salud, 8 meses después de la catástrofe de la Dana que arrasó esta y otras localidades valencianas. Va a asumir el cargo pues el primer teniente de alcalde, pero bueno, ella ha querido despedirse de sus vecinos con un vídeo del cual vamos a ver ahora un extracto. En este tiempo he vivido lo peor y lo mejor. Lo mejor, sin duda, haberos conocido, compartir con vosotros y vosotras alegrías, proyectos y sueños. Lo peor, momentos tan duros como han sido la COVID y la Dana, que tanto nos golpearon en Paiporta y que hemos sabido afrontar conjuntamente. Hoy, por prescripción médica, tengo que tomar una difícil decisión, pero necesaria. Tengo que parar. Ahora me toca recuperarme y para ello debo dejar la política en primera línea. La salud es un pilar fundamental para todo en la vida y ahora me toca ejercer la responsabilidad política y también la personal. Bueno, Maribel Albalat, pues que tenga usted mucha suerte, porque lo primero es lo primero, seas alcalde o seas vecino, eso no cambia, ¿verdad? Bueno, la noticia del día hoy. La noticia del día hoy, no por anunciada, deja de tener su miga, una miga tremenda. ¿Quién la anunció? De esto luego no se habla, ¿verdad? La anunció la cadena SER ayer. Ya está, el Constitucional ha deliberado y van a decidir que la ley de amnistía es constitucional. Bueno, incluso le llegaron a preguntar a Pedro Sánchez en la OTAN, después de la reunión de la OTAN, oiga, ¿qué le parece a usted? Que bueno, pues es una muy buena noticia, tal cual. Bien, es bastante lamentable que esto se filtrara, en este caso a la cadena SER. Hoy ha sido el día en el que el Tribunal Constitucional ha hecho público que efectivamente no ha habido ninguna novedad, han declarado constitucional la ley de la amnistía. El resultado tampoco es novedad, 6-4, ya lo sabíamos todos, porque hubo 2 apartamientos de 2 magistrados del Constitucional que dijeron, no hombre, yo no puedo ni deliberar ni votar esta ley porque he tenido vinculaciones antes con otros fallos de la justicia sobre la misma ley. Ese fue el caso de autoexclusión del magistrado Juan Carlos Campo, que como recordarán era ministro de Justicia del gobierno Sánchez y que manifiestamente ha dicho muchísimas veces que él cree que esta ley es inconstitucional. Por eso hace ya muchos meses dijo, me aparto de la decisión y que la tomen otros. Y el segundo de los magistrados que no se ha sentado a discutir que si es o no constitucional la ley de amnistía y a votarlo, es Macías, es José María Macías. Este fue apartado a instancias de los magistrados llamados progresistas y de Cándido Conde Pumpido, el presidente del Constitucional. Si esos 2 magistrados, entiendo que no hubieran cambiado su criterio ninguno de los 2, que era contrario a la ley de amnistía, hubieran votado, estaríamos hablando de un empate 6-6. Pero eso no ha sido así, ya es un tema que queda claro. ¿Qué explicación dan en el Constitucional sobre por qué la ley de amnistía es legal? Porque claro, la otra tesis es que esta ley es una chapuza que se hizo para que Sánchez consiguiera llegar a la presidencia del gobierno. Necesito 7 votos, los de Junts me exige una ley de amnistía y yo se la doy. A pesar de que durante no sé cuántos los años en la campaña electoral dijera Pedro Sánchez que es inconstitucional dar la amnistía, que nuestras leyes no permiten amnistías y que no. Pues al final fue que sí. Esto ya lo hemos vivido, hay que recordarlo, yo estoy obligado a hacerlo, pero en cualquier caso, en los votos particulares de los magistrados, los 4 que están en contra, pues aparecen muchísimas cosas. Por ejemplo, oiga, ¿no sería lógico, señores del Constitucional, que hubieran llevado ustedes una cuestión prejudicial a los tribunales europeos para que digan si esta amnistía contradice en algo las leyes europeas?
porque ahora nos encontramos en una situación peligrosa como país. Y es que nuestro Tribunal Constitucional ha dicho, esto, mano de santo, es constitucional. Pero planteadas las cuestiones prejudiciales oportunas, el Tribunal de Justicia Europeo puede decir dentro de unos meses, no, esto no encaja en el derecho europeo, reháganlo. Y entonces quedamos como cagancho en Almagro, exactamente así. ¿Cuál es el argumento? Ahora vamos un poco a qué es lo que dice la sentencia sobre la ley de amnistía, que es bastante chapuzas. Viene a decir lo de siempre, lo que ya cuestionamos cuando filtraron la ponencia de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional sobre esta ley. Aquí lo que no prohíbe la Constitución se puede hacer. Solo las cosas que explícitamente prohíbe la Constitución, pues nosotros las consideraremos inconstitucionales. Siguiendo esta línea, que es un poco la línea de trazo grueso, una línea pues un poco infantiloide, resulta que, como no prohíbe exactamente la Constitución en ningún artículo, no se puede hacer la amnistía, pues entonces la amnistía entra de cabeza. Y eso ha llevado a que, luego lo veremos, haya reflexiones al hilo de esta sentencia muy duras, una de ellas de Felipe González, que amenaza con que no votará al PSOE de Sánchez porque le hace responsable de una ley de amnistía que según él es una vergüenza y que, si vamos al trasfondo de las declaraciones de Felipe González y otros dirigentes políticos, viene a quebrar algo que era muy importante, pues viene a quebrar lo que fue el impulso de la transición, el pacto, lo que se llama el pacto constitucional. Pero bueno, esto nos mete en otro lío por interés no general, sino por interés particular. Los indepes están muy contentos, eso sí, se lo digo, bastante contentos, pero no se conforman con esto. Y ahora le toca al gobierno remar para donde quieran los indepes, porque los indepes no pararán hasta que Puigdemont pueda volver a España. Ahora mismo no puede, esta sentencia no significa que pueda volver a hacerlo, eso es muy importante que lo sepan, porque pues sigue la orden de detención europea vigente, porque este señor resulta que sigue siendo buscado por la justicia española, a pesar de la amnistía, por haber malversado fondos públicos. Y ese delito no considera el Tribunal Supremo de España que no queda afectado por la amnistía, por muy amnistía que sea. Y lo curioso de la sentencia del Constitucional de hoy es que los magistrados reconocen que el procés significó un desafío a la unidad del Estado y a la soberanía nacional. Sin embargo, ya les parece bien que los indulten porque el Tribunal Constitucional, como ustedes saben perfectamente, es una de esas instituciones en las que Sánchez ha puesto más empeño por colonizar. Hay muchas, pero esta es una de ellas. Y ahora, lo vimos con la sentencia de los ERES, y me temo que lo veremos más veces, la solución para evitar tener un problema por una conducta no ejemplar es llevarlo al Constitucional y que a través del Constitucional se limpie, se dé brillo y esplendor a determinados delitos cuando le convienen al gobierno. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permítanme que les recuerde que si ustedes creen que nuestro papel puede ser importante en la divulgación de esas ideas que compartimos, apóyennos porque iremos más deprisa que si tratamos de hacer una guerra en lo personal para difundir esas ideas compartidas. ¿Cómo pueden apoyarnos? Pues haciéndose miembros del Club de Amigos del Toro TV, que es una cosa tan sencilla como llamar al teléfono 91 616 2464, y nada, en unos minutos queda resuelto y ya nos estarán apoyando para que podamos con mayor eficacia llegar al último de los ciudadanos españoles con nuestras ideas para ver si las hacen suyas, que no hay más propósito que el que las hagan suyas y las defiendan como las defendemos nosotros, con uñas y dientes.
Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Cómo me gusta ser puntual. Hubo un tiempo en que los españoles eran reconocibles porque llegaban antes de la hora para ser puntuales, cosa que es una norma de urbanidad muy adecuada. Bueno, pues a mí me gusta empezar la mesa de análisis político a las 8 y estamos a segundos de que lo sean. Así es que gano tiempo y presento a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puntualidad? Analista político, perdón. Importante. No, que la puntualidad es importante. Importante, los que estamos chopados a la antigua más. Sí. Por cierto, le tengo que felicitar a usted, analista político, periodista, por la subida a Primera División del Oviedo. Hombre, muchas gracias. La verdad que después de 24 años penando por segunda y tercera, era hora y estamos muy contentos en Asturias. Así sabe mejor, que decía aquel. Ya claro. Se les marchó medio equipo, ¿no? Ya está añejo el Oviedo. No, digo que ya se les marchó medio equipo. Bueno, pero nos recomponemos. Bueno, no, si es que los pequeños es lo que tiene, que se llevan los jugadores como si, en fin, fueran baratos. Don Manuel Batalla, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, miembro de la Junta Directiva de Acción Liberal. Sí. Y hoy tenemos tajo, hoy tenemos que hablar de la amnistía. Yo venía ya en carrerilla hablando de la amnistía, pues fundamentalmente dice, pero ¿cómo un tribunal que se llama constitucional puede decir al mismo tiempo que lo del procés fue un desafío al orden constitucional, pero que como no lo prohíbe la Constitución, pues todo lo que no lo prohíbe explícitamente es legal? Así es que la amnistía de eso que consideran un desafío al orden constitucional me parece algo asumible. Es verdad que las votaciones han sido pues como han sido, 6-4, lo de siempre. Es verdad que excluyeron a 2 magistrados, uno se autoexcluyó para no crear un problema a los progresistas, que es el que fue ministro, Campo, y al otro lo autoexcluyeron, con lo cual sabíamos que esto iba a terminar 6-4 y que por lo tanto iban a declarar apta y constitucional la ley de amnistía. En cualquier caso, lo primero que quiero saber es su opinión general. Don Roberto. Bueno, esto se veía venir, evidentemente, teniendo el Tribunal Constitucional a Conde Pumpido, que es uno de, si llegara el día de ajustar cuentas, de los que tendría que ir para adelante, como se dice así comúnmente, porque lo que está haciendo, bueno, es avalar que se pueda dar un golpe de Estado en contra de la unidad de España, de la desintegración del territorio, es decir, robarle a los españoles una parte de su país, intentar robarlo, y los catalanes, también los nacionalistas, que se sienten tan españoles como el resto, es la ruptura definitiva de la sociedad civil y la corrupción del Tribunal Constitucional. Es un día negro para nuestro Estado de Derecho y sobre todo también para los socialistas, que quedan absolutamente retratados, porque hay unas declaraciones muy curiosas que decía Salvadorilla, que decía la amnistía no tiene encaje ni en el derecho internacional ni en nuestro derecho constitucional. Lo decía Salvadorilla antes de que dependiera de Puigdemont. Es decir, todo es para salvar al doctor Sánchez en la legislatura en manos de Puigdemont, pero Sánchez está dando ya sus últimos bandazos. Esto es como una victoria, pero pírrica, se contaba con ella. Agónica. Porque vendió la amnistía a los nacionalistas, que son los que le están sosteniendo en los malversadores y los golpistas. Bueno, ya he dicho antes que esto no significa que Puigdemont pueda volver a España, que la orden de busca y captura sigue vigente por el delito de malversación y, por añadir algo, si están en la penuria intelectual por esta decisión del Constitucional, aquí puede salvarnos ¿quién? El Tribunal Europeo de Justicia, que puede considerar que esta ley no encaja en lo que es el acervo de las leyes europeas.
Más no tengo para consolarles, ¿eh? Sí, Don bueno, Manuel. Es un consuelo bastante, vamos a decir, pírrico, porque depender de la Unión Europea, pues la verdad es que es un poco desalentador. Tendríamos que depender de nosotros. Una amnistía, yo creo que aunque no lo prohíba la Constitución, pero se dan las amnistías en unos momentos, vamos a decir, históricos. Yo qué sé, que queremos poner en que la llegada de la democracia a España implicó también ciertas amnistías, un poco un espíritu más magnánimo. Fueron preconstitucionales. Claro, exacto, pero que ahora unas personas que realmente lo que han hecho es malversar, porque realmente han utilizado fondos públicos para una finalidad que va en contra incluso de la propia Constitución, porque va en contra de la unidad de España, pues a mí me parece realmente injusto. De hecho, esta amnistía también va en contra de un pilar fundamental del Estado de Derecho, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Es decir, ahora resulta que yo me pueden amnistiar porque interesa políticamente al presidente de turno que me amnistíen. Como a lo mejor aquello no lo prohíbe la Constitución explícitamente, pues tenemos esto. Y luego que abre la puerta que se pueda amnistiar en un momento dado, en un futuro hipotético, a toda la banda de Sánchez, que diga Sánchez, yo quiero que amnistíen a mí, que Sánchez está muy preocupado, ¿no?, de que pueda acabar entre rejas o incluso Zapatero. Pero claro, cuando decimos, esto también es un golpe en la cara a los del integrismo constitucional, que decían, bueno, es que claro, es que esto, la amnistía no es posible porque la prohíbe la Constitución. Sí, supuestamente el artículo 2 habla de la indivisible unidad de España, pero si luego te llega un conde Pumpido de turno y dice, pues ya está. Entonces, es curioso porque para explicar la podredumbre nacionalista, Félix Ovejero comentaba que en el 2014 Pujol reconoció públicamente que había mantenido durante 34 años una fortuna oculta en el extranjero. Y aumentó sus votos, aumentó Pujol su número de votos. Entonces, eso es el nacionalismo catalán. Y luego está lo del proceso del 2017, que todo empezó para salvar a la familia Pujol de la justicia. No lo olvidemos, viene de esto, viene de aquí. Sí, bueno, reacciones. Primero, quiero que oigan a Alberto Núñez Feijóo, que habla de que esto es un obús contra la división de poderes. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional. Pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. ¿Por qué? Porque con esta ley se compró la investidura del presidente del Gobierno. Y además esta ley la negocia Santos Cerdán, que atenta contra cualquier principio básico del Estado de Derecho europeo. Y es que no caben en la Unión Europea este tipo de transacciones ilegales y corruptas, ¿no? No es posible. Y Santiago Abascal ha venido a decir parecido, añadiendo una variable a la ecuación. Oiga, si el Partido Popular no hubiera negociado tan mal los intercambios esos que hacen de jueces también en el Constitucional, esto proviene de un pacto, ¿se acuerdan? El del Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Bueno, y ese pacto ha dado en que Cándido Conde Pumpido utilice el Tribunal Constitucional, lo ha hecho ya 3 veces para corregir sentencias del Supremo, por ejemplo, cosa que no es su misión, no es su función, o para indultar a los de los seres cuando le conviene al Gobierno. Pues no. Pues el PP tiene parte de culpa en que esto haya quedado colonizado de esta manera, porque no lo han visto venir, porque han sido, no lo sé, pero en cualquier caso sí que tienen parte de responsabilidad. Quizás la reacción más llamativa, bueno, ya se sabe que los expresidentes, tanto Aznar como Felipe González, pues se dedican a sus negocios, sus cosas y tal, y algún día pues hacen alguna declaración pública y se les tiene consideración. A Felipe González habrá que tenerle la consideración de ser uno de los que organizó el pacto constitucional y lo llevó a cabo. Por lo tanto, en ese sentido tiene cierta autoridad, o por supuesto, muchísima más autoridad moral que Pedro Sánchez, que ha vendido esto por un plato de lentejas, ¿no? Sí. ¿Qué dice Felipe González? Pues ha estado hoy con Alsina en Onda Cero y ha dicho que amenaza con no votar al Partido Socialista porque ha sido responsable de una ley de amnistía que, según él, es una vergüenza. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante
o militante del Partido Socialista, conmigo nunca contará nadie que haya participado, nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete. ¿Qué significa, presidente, que nunca contará nadie que haya participado en la elaboración? Que nunca apoyaré a nadie. Que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro. Claro, nunca apoyarán las urnas, Batalla, ¿te parece? Pues bueno, lo que dice González, me sorprende estar de acuerdo con él, en parte, porque ha dicho algo bastante coherente. Y la verdad no me extraña que diga que no vote a este Partido Socialista, porque se supone que este Partido Socialista era, vamos a decir, el partido de izquierdas dentro de la Constitución que había en España. A día de hoy, pues parece como que se quiere ir apartando, aunque le dé el amparo el Constitucional. También, bueno, comentando también las reacciones también de Feijóo, me parece que también tiene razón, que esto es un poco también de corrupción de Estado. También quiero decir una cosa, Feijóo podía haber optado por haber aprobado también esta misma ley y estar en la Moncloa a día de hoy, porque como le daban los votos, pero no lo hizo. Eso también es importante. Y también tiene razón Abascal diciendo que también esto es un poco culpa de ambos. Pero también si nos vamos realmente donde está la culpa original, es en cómo está montado el entramado, vamos a decir, legal que hay en España, porque realmente creo yo que lo mejor sería que la justicia fuera independiente, que no tuviera que ser elegida por parte de los órganos políticos, porque al final van a estar supeditados al interés político, bien sea el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o también el Consejo General del Poder Judicial. Porque al final, claro, se puede interpretar la ley de una forma o de otra, más laxa o menos laxa. Yo siempre he estado de acuerdo con los que creen que el Tribunal Constitucional tendría que cerrarse y convertirse en una sala más de apreciación de constitucionalidad en el Tribunal Supremo. Y no necesitamos un tribunal que cuesta un congo para hacer este tipo de cosas. Sí, cuando los políticos pueden mangonear a su antojo y cambiar el sentido de las sentencias. Pero a quien hay que pedir perdón es a la sociedad civil que se ha luchado contra esto, que se ha manifestado, porque uno cae en la desesperanza y dice, ¿de qué ha servido? ¿Cuál es la solución? Vale, sí, había aquellos manifiestos que se juntaban, Cayetano Álvarez de Toledo, Fernando Savater, el fallecido Vargas Llosa, que en paz descanse, se juntaban ahí, sacaban un montón de personas a la calle en Madrid, en Barcelona. Esa fuerza contra el deseo y la determinación de Sánchez, de un solo tío, de un solo autócrata, de permanecer en el poder, no es capaz de vencerla. O sea, todo ese movimiento en la calle no sirve. Entonces, ¿cuál es la solución? Luego, Felipe González dice, pues yo voy a dejar de votar al PSOE. No seas tan duro, ten cuidado. La cuestión es, claro, se nos pone a Felipe González, que lo vemos, tal está la situación en España, como un hombre de Estado, como un hombre coherente, el famoso PSOE bueno, y sin embargo es el PSOE del caso Flick, de financiación ilegal, de los GAL, del caso Filesa, de Roldán, de los fondos reservados, de Juan Guerra, del caso Banesto. Es decir, claro, lo que pasa es que pasa el tiempo y hacemos, que parece un consejo de sabios, ¿no? Ya con el pelo blanco, Felipe González y tal. No, es el PSOE de todo eso que he dicho y más. Lo que pasa es que, claro, ahora parece que es eso, un hombre de Estado y... Bueno, vamos con el que no será nunca un hombre de Estado, con Pedro Sánchez. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Que ya ayer habló de esto, pero hoy, ya ahora sí, oficialmente, con el papelito del Constitucional, ha dicho que es una noticia increíble. Yo creo que es una muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Lo que yo siempre reproché a la anterior administración del Partido Popular es haber renunciado a la política y haber descargado en las responsabilidades judiciales y, por tanto, el Poder Judicial toda la respuesta a esta crisis territorial y la crisis constitucional que vivió España desde el año 2011 hasta el año 2017 o incluso 2019 con la sentencia del Tribunal Supremo. No sé si le han puesto el maquillaje o es que le sale pelo por aquí, como a Lobezno. No lo sé, pero es que este hombre se cree que somos amnésicos todos. Todos no. Algunos puede que sí, pero todos no.
Tú no apoyaste el 177 contra el gobierno de la Generalitat de Cataluña y ahora como que la culpa fue del Partido Popular. No, tú no, ¿verdad? Bueno, pues ya por acabarlo de retratar, me llamó mucho la atención ayer y este va a ser un hilo argumental que vais a ir escuchando muchas veces, que entra dentro de eso que llaman el argumentario socialista. Lo vais a ir mucho. Ayer decía Sánchez, cuando le dijeron, bueno, ya está esto del Constitucional, ¿no?, a impulso de la exclusiva en la SER, dijo que esto es una cosa que su impulso había sido legislativo. Vamos a escucharlo. La ley de amnistía fue una ley que partió del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante, muy importante. Partió del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Puede parecer un matiz, pero no es un matiz. Es muy relevante. Es muy importante tener memoria, es muy importante. Pero tan importante es que te quiero recordar, hombre, Lobezno, tronco, que tú mandaste emisarios a pactar la ley desde el Ejecutivo, no desde el Legislativo. Al Legislativo aprovechaste el rodillo que tienes cuando ya habías pactado con Puigdemont los 7 votos a cambio de la ley de amnistía, que además el texto lo tuvisteis que negociar párrafo a párrafo con ellos, en buena medida, no sé si fue en Suiza o en Waterloo, ya no me acuerdo, pero fuera de España, y ahora es muy importante que sepáis que la iniciativa fue del Legislativo. Anda, tío, a ver si un día nos dedicas a alguna cosa que sea verdad, la podamos destacar, será una gran noticia. Roberto. Yo creo que se le está comiendo el personaje y que cada vez está peor. O sea, está en un estado de psicosis esperando nuevos datos de la UCO, no sabe lo que va a salir y bueno, cuando dijo lo de que él no había firmado, que él había firmado el 2,5 y luego dijo que no, al día siguiente, o sea, estando los vídeos ahí, es una persona que yo creo que está un poco como en los últimos días de Hitler en el búnker, que dirigía divisiones que ya no existían. Pues Sánchez está así, el PSOE está dirigido por Santos Cerdán hasta hace 15 días y él es incapaz ya de decir una verdad, pero yo creo que incluso por impulso personal está como obligado a seguir hacia adelante y a mentir, y es como va a ser una decadencia larga, agónica, y bueno, y va a dar situaciones desagradables, pero yo lo veo consumido incluso en la cara. Bueno, no me da pena. Anda que no dio paseitos por Bruselas Santos Cerdán, iba con la carpetilla a proponer un texto de esta ley de amnistía que estamos hablando. Y allí le decían, no, esto no. Y se volvía a ir con otro texto, con otra carpetilla, y venga a pasear, váyase fuera que la vamos a leer. Y no, tampoco, no va a ser así. Sí, no, bueno, encima, mira, has hablado de Cerdán exactamente, o sea, el que claro, ahora el denostado es el que ha hecho este adefesio que nos ha montado legal en España, constitucional, pero adefesio. Puede tener razón el presidente del gobierno diciendo que esto nace del legislativo. Claro, si te montas la estructura de que parta del legislativo para luego decir que ha partido del legislativo, pero en el fondo ha partido del ejecutivo. No, eso lo sabemos claro, todos. O sea, como lo que has comentado, Xavier, que en el fondo se ha ido negociando punto por punto en Suiza, con el denostado Cerdán, el queridísimo Puigdemont, porque claro, ahora va a ser queridísimo también. Y pues mira, oye, enhorabuena, te ha salido por lo legal, pero esto de verdad sienta un precedente malísimo en el ordenamiento legal español, porque es que ya no solamente va a ser para Sánchez, es que cualquier político que venga después puede hacer exactamente lo mismo, y a ver quién le frena entonces, teniendo ya un antecedente en el Constitucional. Pero a mí me encocora la mentira. No claro. Pudo partir del legislativo porque todavía no estaban constituidas, las Cortes sí que estaban constituidas, pero el gobierno no. Partió de una negociación entre dos partidos políticos libres, uno contradecía lo que había dicho a sus votantes en campaña electoral, que era el PSOE, y los otros que, bueno, han sido desde ese punto de vista muy consecuentes. Quieren nuestro apoyo, lo primero, una ley de amnistía. Claro, pero si no, no negociamos nada. Y se la dieron. Y este es el origen de las cosas, no el que quiera el señor Lobezno. Una persona que es capaz de hipotecar así su país, de venderse, de destrozar su propia imagen pública, es que después de que salga la Moncloa no va a poder pisar la calle, él va a tener que vivir aislado.
cuanto más acorralado está, yo lo veo más arrogante, más soberbio, más agresivo. Por eso yo lo dije la semana pasada y lo repito, cuando alguno piensa, bueno, Sánchez va a dimitir. Sánchez no va a dimitir, es que yo creo que antes de dimitir le prende fuego a la Moncloa. Sí, sí. Bueno, en fin, la prueba del 9 de cómo ha ido esto, y sigo diciendo que los indepes en esto han sido bastante leales a sus ideas, no a España ni a nosotros, pero en cualquier caso, Jordi Turull contaba una cosa que es verdad, esto ha sido una gran conquista de los independentistas y de Junts en especial, porque han arrancado a cambio de nada, porque para ellos dar el apoyo a un gobierno de España les da igual, contra la voluntad de muchos, entre los cuales, este tiene memoria, Turull dice que estaba Illa, y estaba el PSOE, y estaba el PP, y ahí no hace distingos, y yo se lo agradezco, porque esto era así. Escuchamos a Turull. I aquesta llei d'amnistia, el que sí que hem de posar de manifest... Esta ley de amnistía lo que ha puesto de manifiesto es que es una conquista del independentismo en general y de Junts en particular, sin a cambio renunciar. Ni el PP, ni el PSOE, ni el presidente Illa la querían. La ley de amnistía es una victoria arrancada contra la voluntad de muchos. Es una victoria contra la voluntad de muchos, quiere decir que es un chantaje, ¿no? Sí, sí, contra la voluntad de muchos, está claro. De hecho, son las minorías las que están gobernando España. Porque un PSOE que no ganó las elecciones juntando otras minorías nacionalistas y algunos ahí bolivarianos tipo Sumar, están gobernando España contra una mayoría de españoles que no quieren eso. Entonces es la dictadura de las minorías. Totalmente, o sea, que sí, que ha triunfado, pero claro, es que lo tenía tirado. Claro, quería Sánchez montar un gobierno, pues oye, aunque Sánchez, Illa y quien sea se negaran, tenían que pasar por el aro. En el fondo, realmente, yo creo que Junts podemos tacharles de cualquier cosa, pero en el fondo son las personas que van también más de cara de todo. Sí. O sea, dicen, no, nosotros queremos la independencia, como parte de la estrategia de independencia queremos la amnistía, pues oye, mira, son coherentes. Lo cual no es Sánchez, como hemos visto, que va cambiando de opinión, como le acaba de decir Jordi Turull, o sea, que tú vas cambiando de opinión y que también se agarren, cuidado con los independentistas, no vaya a ser que después Sánchez haga un vuelco de opinión porque vengan elecciones y ahora de repente, pues no, la amnistía no queremos que entre en vigor o cualquier cosa, o sea, que puede ocurrir. Hoy los independentistas han cobrado pieza. Tienen la ley de amnistía aprobada por el Constitucional, con una salvedad, que el Tribunal Europeo diga que no es. Pero la tienen aprobada. Desde ese punto de vista han conseguido su primer escalón. Les falta el segundo, que es que pueda volver Puigdemont y que se pueda presentar a elecciones Oriol Junqueras. Esos son dos compromisos que también están firmados por parte de este gobierno que firma cualquier cosa para conseguir sus propósitos, sin ningún sentido de la moral. Completamente sin factores inhibitorios, ninguno, y hacer lo que quieren. Bueno, pues eso. Vamos a hacer una pausa de publicidad y luego les tengo que contar algunas reacciones más a esta estupenda ley de amnistía. El asunto está como sigue. Tienen pieza cobrada los independentistas con la ley de amnistía pasada por el Constitucional, pero no va a ser decisión ni del Constitucional ni del Gobierno amnistiar la malversación de Puigdemont. Con lo cual, a ojos de los independentistas, ahí hay un incumplimiento. Y ese incumplimiento bien podría derivar en ya no te apoyamos, ya tenemos la ley de amnistía, pero con lo otro no has cumplido, por lo tanto te quedas solo. No lo sé. Ya veremos. Me extraña mucho que tipos como Salvador Illa se hayan puesto de rodillas sin reclinatorio para pedir, por favor, a ver si le aplican a Puigdemont también esta sensación de lo amnistiable, que se extienda esta hora feliz. ¿Parece la hora feliz? Esto parece la hora feliz. Y lo pide, por favor, el presidente socialista de Cataluña, Salvador Illa. La ley de amnistía ha funcionado. Desde su aprobación, las cosas van mejor en Cataluña. Todo el mundo ha de poder defender su proyecto político, pero respetando el marco de convivencia que nos hemos dado entre todos. Me duele que haya personas que aún no se han podido beneficiar de esta ley.
Pido a las autoridades judiciales pertinentes, en especial al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto pero también con claridad, que se aplique esta ley. Bueno, qué mal me sabe que no se haya podido beneficiar de esto el fugado de la justicia española. Puigdemont, hombre, vaya bajada de pantalones, ¿eh? Salvador. Quien te puso Salvador, que poco te conocía. Bueno, y en el gobierno, ¿qué? Pues lo mismo que ella, están en lo mismo. Por ejemplo, Félix Bolaños, ministro de Justicia, también en el reclinatorio como ella. A ver si el Supremo hace el favor de olvidarse de la malversación para cumplir con el acuerdo que tienen con Junts. La voluntad del legislador fue muy clara. La ley era y tenía la finalidad de aplicarse a la totalidad de los protagonistas del proceso independentista, también de los líderes. A partir de ahí, la ley, como en un Estado de Derecho pasa siempre, han de interpretarla y han de aplicarla los tribunales de nuestro país. Hay recursos pendientes en tribunales de este país y, por tanto, dejemos que la tramitación de esos recursos siga su curso y siga hasta su definitiva resolución. Van a hacer de todo para intentar que Puigdemont pueda volver a España. Claro, claro. Lo que pasa es que el Supremo no se va a dejar. La mayor corrupción es la amnistía. Lo que están haciendo a cambio de 7 votos y de mantener la legislatura es tremendo. Es una traición a España y a los ciudadanos. Y qué sinvergüenza es ella, qué siniestro es este tipo, hablando de que ha mejorado la convivencia. ¿Qué convivencia? Los que quieren estudiar en castellano en el colegio, los que quieren rotular en español, los no nacionalistas que siguen teniendo problemas en la Cataluña profunda, donde siguen siendo señalados, perseguidos. O sea, ¿de qué convivencia habla este tío que fue ministro de Sanidad en la pandemia? Durante la pandemia se fue de ministro de Sanidad para ser candidato en Cataluña, pero mientras tanto estuvo fastidiando a la Comunidad de Madrid todo lo que pudo, un comité de expertos inexistente, está metido también en el contrato de las tramas de mascarillas, y por eso digo que es un tipo siniestro, además porque, como hemos dicho antes, Junts va de frente, pero el PSC es igual de nacionalista, igual de perversos, pero siempre quieren nadar y guardar la ropa. Cuando quieren venderse como que es un partido español, un partido de Estado, hay como una escisión del PSOE, pero en Cataluña, pero sin embargo son lo mismo, o sea, es una esquerra republicana un poco más... Desleída. Sí, desleída, pero... Desleída porque no leen gran cosa. No, ni unos ni otros. Pero sí, a mí me provoca escalofríos ver a Salvadorilla. Batalla. Dice, bueno, que la convivencia ha mejorado. Bueno, si ya ves que, por ejemplo, los nacionalistas han dicho que volverían a repetir lo mismo, claro, si estuvieran en la misma situación... Convivencia ha mejorado muchísimo, sí. Mejora la convivencia porque la gente cada día pasa más de vosotros, independentistas, cada día pasan más de vosotros. Un ejemplo, vas a las redes sociales, ves a la gente joven de Cataluña y ahora resulta que hablan castellano. Catalán poquito. O sea, es que, y esto es una cosa importante, o sea, que es que además se están rebelando contra ellos, contra los propios nacionalistas. Y la convivencia está llegando porque la gente pasa de ellos, no por esta ley de amnistía. Esta ley de amnistía incluso puede meter más fuego dentro de la convivencia, porque dice, el catalán de a pie dice, oye, vamos a ver, que vosotros también me habéis robado, claro, que para hacer esto de las urnitas y demás historias, oye, por favor, tendrían que ir esta gente a la cárcel. O por lo menos mantenerse ahí en el exilio, porque ya bastante castigo será para Puigdemont estar en esa jaula de oro fuera de Cataluña. Bueno, no lo sé. Bien, cambiamos aquí el tono porque vamos a hablar... ¿De qué queréis hablar? ¿De la OTAN? ¿Del papelón de la OTAN o de corrupción? Venga, te dejo elegir a ti. Bueno, venga. Da igual, bueno, si acaso también de la OTAN, o sea, venga, porque OTAN y corrupción van últimamente de la mano. Vamos a hablar de la OTAN. Empezamos con lo que dijo ayer Giorgia Meloni. Y dice verdad, aquí lo comentamos en la tertulia. España ha firmado el mismo papel que todos los otros socios, 30 de la OTAN, que dice que hay que incrementar los gastos al 5%. Luego otra cosa es lo que le convenga hacer en público al señor Pedro Sánchez y lo que les parezca a los europeos, que nos pusieron ayer de chupa de domine, y al ogro Trump, que también nos puso a escurrir. Vamos con la primer ministra italiana.
Guardi, l'Italia ha fatto come la Spagna. Mire, Italia ha hecho como España, porque España ha firmado exactamente el mismo documento que habíamos firmado todos. Y también agrego no haber escuchado en la intervención a nadie que difiriese. Al revés, todos han dicho, vale, bravo, los 32 hemos firmado lo mismo. Que noi abbiamo fatto come la Spagna. Bueno, pero claro, es que a Pedro Sánchez le convenía identificarse como la contraparte de Donald Trump. Lo que pasa es que eso lo hace a costa de los españoles, porque mientras estamos discutiendo si puede o no puede doblar los aranceles a determinados productos, los que en España venden aceite, vino, coches, acero o farmacia, productos farmacéuticos a Estados Unidos, están ahora en vilo porque, ¿sabes qué pasa? Que Donald Trump cumple lo que dice. Puede que no estés de acuerdo con lo que dice, pero cumple lo que dice. Y dijo, ya lo oímos ayer aquí, sí, que no queréis pagar los gastos de la OTAN de vuestra defensa. Bueno, pues lo pagaréis porque nos tendréis que entregar el doble que los europeos en materia de aranceles. Y en esa pelea estamos. Vamos a ver a continuación cómo está la cosa y qué puede acabarnos costando la chulería de Pedro Sánchez. Sánchez rebaja el tono tras las amenazas de Trump y dice ahora que Estados Unidos es amigo de España. Es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos y consideramos a Estados Unidos un amigo de España. Eso sí, recuerda al presidente estadounidense que la política comercial la dirige Bruselas. Es que la política comercial es una política que se dirige desde aquí, desde Bruselas. Trump está convencido de que los miembros de la alianza tienen que gastar más en defensa, pero la negativa de Sánchez ha enfurecido al presidente estadounidense, que lo ha tachado de injusto y le ha llevado a anunciar una guerra comercial con nuestro país. ¿Pero puede Trump imponer aranceles específicos a productos españoles? Pues lo cierto es que Washington no puede imponer aranceles solo a productos españoles, ya que la Unión Europea actúa como bloque. Pero lo que sí puede hacer la administración Trump es gravar los productos que España exporta a Estados Unidos. El aceite de oliva o el vino son los dos productos estrella que lideran las exportaciones de alimentos a Estados Unidos. El año pasado, el valor total de las exportaciones de aceite de oliva rozaron casi los 2.500 millones de euros, mientras que las exportaciones de vino alcanzaron los 400 millones. Los coches o el acero son otros de los sectores que podrían salir perjudicados, además del sector de los aparatos mecánicos, que vendió el año pasado más de 4.000 millones de euros. También el sector químico y farmacéutico, que exportó algo más de 3.000 millones. Son en total unos 18.000 millones de euros los que podrían estar en riesgo si Trump finalmente hace realidad sus amenazas. Roberto. Bueno, es que lo de ayer, Sánchez ahí fue la representación de una escena vergonzosa, aislándose adrede, se marginó adrede y también marginó a España, para intentar entrar en conflicto con Trump y que de alguna manera se hable de eso, porque en España se estila mucho una cazurrería antiamericana que vende entre cierto sector de la izquierda, para al final tener que firmar lo mismo que los 32. Estamos en un tiempo de auge de superpotencias, es decir, el neoimperialismo ruso ya ha llevado la guerra a Europa. Luego está el auge de China, que tiene además una capacidad militar que en el futuro va a ir hacia arriba. Y luego la persistente amenaza del terrorismo, no hay que olvidarlo. España tiene que tener esa capacidad de defensa, y esa capacidad de defensa es buena porque también es la capacidad de poder golpear. Hemos visto que Israel pudo golpear de forma simultánea a la cúpula militar en Irán, a la Guardia Revolucionaria y a científicos nucleares, además a sistemas defensivos y baterías de misiles. Eso se hace con una capacidad, un servicio de espionaje y una capacidad militar que puede hacer eso, ¿no? Que golpea de momento, te desmantela a la Guardia Revolucionaria y a la cúpula militar, con apoyo de Estados Unidos, claro, pero España no puede, de alguna manera, desentenderse de sus obligaciones, porque además, ¿qué queda? Hay un señalamiento sobre España que tiene unas capacidades militares asignadas. Claro, oiga, dice Sánchez, que no vamos a quitar del gasto social. Si no hace falta quitar del gasto social, no se gaste usted el dinero en subvenciones públicas, en propaganda gubernamental, en telediarios, no le dé 500 millones que maneje Irene Montero para que su ideología integrista de género. Claro, es que decir eso de no, claro, es que si gastamos
en lo militar pues no van a quedar para hospitales y para sanidad y tal. Oiga, eso véndaselo a los mermados y sus votantes y sus seguidores, pero no nos tome el pelo a los demás, que sabemos en lo que derrocha el dinero. Manuel. Pues bueno, yo creo que también esto, por otro lado, ahora centrándonos en los intereses de España, podría ser una oportunidad perdida por dos motivos. Uno, por el aumento, la amenaza de aumento de aranceles o de las exportaciones, que puede también lastrar a la Unión Europea, que la Unión Europea también debe estar preocupada un poco por ese sentido, como también creo que también una oportunidad de reforzar también la defensa de España. Sobre todo me refiero que hay cierta ambigüedad dentro de la OTAN a la hora de la cobertura, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, que también podríamos haber utilizado este aumento del gasto en defensa para pedir un refuerzo, justamente porque nosotros podríamos en algún momento tener problemas con Marruecos, que a lo mejor, que esperemos que no, pero nunca en este mundo tan volátil nadie pensaba que iba a haber una guerra en Europa y la tenemos. Y también tenemos que pensar en la posibilidad esta, que seguramente que no se produzca, pero también hay que reforzarla. O sea, y tenemos que también pedir a nuestros aliados, podemos aprovechar esta negociación para reforzar ese papel, también en Canarias. Y además, digamos que el gasto en defensa también es una oportunidad de crecimiento también económico, porque también nos puede permitir, por ejemplo, nuestras instalaciones militares, que basta hablar con los militares que ven que están muy abandonadas, aprovechar esta época, que es una época que a lo mejor luego no va a continuar, para mejorar esas instalaciones, para mejorar nuestros equipamientos, que España además tiene muy buenas empresas en el sector aeroespacial, y eso también nos puede ayudar a crecer económicamente un poco por el impulso que pueda generar el Estado en defensa. O sea, que también es una oportunidad en muchos aspectos que nuestro presidente ha decidido que no, que por electoralismo la pierde. Y eso es una imprudencia. Este señor es un imprudente, vamos. Y la imagen que da de un país imprevisible, errático, así un poco excéntrico, la imagen de Europa y al mundo, y no puede simplemente dejarse llevar porque se vayan a enfadar Ione Belarra y Rufián. Es que Ione Belarra es una tía que llegó a ministra de España, a nuestro pesar, que estuvo gritando en el Congreso "fuck OTAN" desde el grupo mixto. O sea, estamos convirtiendo el Congreso, no sé, una verdulería y eso, y claro, Sánchez, es que se me van a enfadar los socios. ¿Quién se te va a enfadar? O sea, los antiamericanos estos y el tipo este del Partido Comunista, Enrique Santiago. O sea, ¿quién se te va a enfadar? Bueno, ahora ya sí, vamos a hablar de corrupción. Vamos a hablar de corrupción. Poneros en una película. Pocos días antes de que empezaran las primeras detenciones del caso Koldo, se registra un mensaje que envía Sánchez a José Luis Ábalos. ¿Qué dice el mensaje? Pensaba que éramos amigos. Esto es como si te pones la cabeza del caballo en la cama. Es de naturaleza aterradora y de película de mafiosos. No cabe otra, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? Bueno, Sánchez no tiene amigos, y menos en la política a sus niveles, pero yo creo que Ábalos intentará no caer él solo. Dice, ¿por qué tengo que pringar yo? ¿Por qué tiene que pringar Koldo, que lo encontré en la puerta de un lupanar y es un buen amigo? Y el número uno salir aislado. Pues yo cada vez estoy más convencido de que ese USB o pendrive que se encontró dentro de la ropa interior de una que iba a limpiar a casa de Ábalos, llamémoslo así, ¿no? O sobrina, que él fue una manera sutil de entregarlo a la Guardia Civil, porque sabían que le van a registrar. No sé si de alguna manera, ¿no?, con escuchas de Sánchez y demás. Que no hay amigos es evidente, y sobre todo cuando te estás jugando la cárcel. Aquí es un sálvese quien pueda, y cuando todo se caiga abajo y se derrumba, como cuando se derrumban las sociedades, hemos visto en aquellas películas o series apocalípticas, que cada uno mira por su propia supervivencia y si te puedo pisar. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Estamos viendo el derrumbe del sanchismo, que no del PSOE, porque el PSOE, ya comenté antes todos los casos de corrupción que tuvo Felipe González, y el PSOE sobrevivió. El derrumbe del sanchismo pues va a hacer también, pues eso, puñaladas traperas, traiciones, como si fuera una telenovela. De momento hemos visto que todos graban a todos. Todos graban a todos, nadie se fía de nadie. Eso ya sí que no se puede negar, ¿no? Bueno, esa frase de verdad también, mirándolo desde otra perspectiva,
como Sánchez, aunque sea como testigo, tenga que ir a un juicio, oye, usted no decía que era amigo de este señor, ya no va a poder decir, yo es que a este no le conocía, no sabía lo que hacía. Yo creo que sí que lo sabía, porque eran amigos. Y yo creo que realmente esa frase es lapidaria para ¿La había sacado del gobierno a tiros? Claro. ¿Por qué? ¿Nunca lo ha dicho? Bueno, claro, pues es que son cosas, las más obvias a veces son las que más cuesta de aceptar ante la sociedad. Bueno, hoy ha habido registros, ¿dónde? En la casa de Isabel Pardo de Vera, cosa que alegra mucho a don Roberto. Sí. Tiene una especial predilección por la chica esta, la señora esta, que fue presidenta de Adif, como todos sabéis, donde, por cierto, iba colocando las sobrinas Ábalos, así que se lo requerían. También han entrado a registrar los de la UCO la casa del director de carreteras del Ministerio de Ábalos. Piezas fundamentales, tanto Adif como el Ministerio y la Dirección de Carreteras, para poder hacer entrega a constructoras de licitaciones de obra pública amañadas. Por eso han ido los agentes allí. Además, hoy ha aparecido un curioso caso. Bueno, es tremendo esto. Resulta que Isabel Pardo de Vera tiene un marido de cuyo nombre, pues no, ahora mismo no me acuerdo. Había unos terrenos que tenían que subastarse en parte de Adif en Santiago de Compostela. Y hay una compañía que, bueno, porque a otros les dicen mejor apártate, que esto vaya decidido para no sé quién, bueno, que se queda esos terrenos y ahí construyen viviendas en esos terrenos de Adif, siendo Isabel Pardo de Vera la presidenta. Y el marido, pues un tío muy importante de esa compañía, que se quedó esos terrenos y que le sacó, en el conjunto de la operación, la compañía le sacó unos 20 millones de beneficios a esos terrenos. Más o menos 20 millones. Ahora lo vais a entender. La UCO ha registrado las casas de la que fuera presidenta de Adif y del exdirector de carreteras dentro de las actuaciones judiciales del caso Koldo. Un movimiento que se produce por orden del juez Ismael Moreno después de que el Supremo determinara indicios consistentes contra Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero en presuntas adjudicaciones irregulares. Pero la que fuera presidenta de Adif ahora está en el foco de otra polémica. En 2016, Adif vendió 2 parcelas en el barrio de Cornes, en Santiago de Compostela. Lo llamativo de esta operación inmobiliaria es que Isabel Pardo de Vera ocupaba en ese momento un alto cargo en Adif, al que regresó en junio de 2016 tras una breve excedencia. La cuestión es que su marido, Juan Manuel Álvarez, era y sigue siendo el director de promociones y gestiones del Tambre, la empresa que adquirió los terrenos por más de 3 millones de euros. La subasta inicial de los terrenos en 2012 quedó desierta, pero en 2016, cuando se reactivó la venta, varias empresas mostraron interés. Aún así, algunas aseguraron haber recibido señales para no pujar. Finalmente, la empresa del marido de Pardo de Vera adquirió ambos solares, uno de ellos fuera de subasta y por adjudicación directa. En total, el marido de Pardo de Vera facturó 22 millones vendiendo estos pisos de lujo. Y hoy, la que fuera presidenta de Adif está imputada por su supuesta participación en la trama Koldo. La UCO sostiene que tuvo un papel determinante no solo en el amaño de contratos públicos, sino también en la contratación irregular de la que fuera amante de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez. Roberto, qué sorpresa. Vaya tela, vaya tela. Es que les tengo especialmente inquina, pero es que son 2, las hermanas Pardo de Vera. Sí. Ana e Isabel, que son como los hermanos Garzón, que no salvas a ninguno, pero bueno. Una es mala y la otra peor. Sí, una es una propagandista de la PSOE en los medios y la otra es una corrupta. Pero es curioso, a ver, en cuanto a la periodista, me acuerdo que Ana Vázquez Blanco, una chica del PP de Galicia, le dijo algo de la hermana y dijo, no se te ocurra nombrar a mi hermana. La señalaba así, muy, no se te ocurra tal. Y es que a mí me parece un mal bicho, de verdad. Fue en Dongo, de periodista digital, y le tiró el micrófono, le dijo, cógelo como gorila ahora, y así con un gesto de odio. De odio racista. De odio racista, claro. Entonces, y luego metida en estos chanchillos de Adif, metida en estos la hermana, quiero decir, Ana, Isabel, Ana, lo mismo da. Pues, conociendo además las tramas, y eran de las que elegía a las chicas, ¿no? También de la trama de Ábalos y de Koldo, o sea, está metido en toda esta red de corrupción que estamos intentando desglosar cada día y que además nos sobrepasa, Manuel. Sí, bueno, un poco más de lo mismo, o sea, que es que ya es
caso sobre caso en esto de la corrupción del Partido Socialista. O sea, ya ahora ya terrenos, tal. Esto de verdad es, la verdad, muy de vergüenza. Todo lo que están haciendo con nuestros impuestos. Claro, que luego uno se sorprende de por qué las carreteras no están tan bien, que por qué los trenes no llegan a la hora que tienen que llegar, o incluso se quedan a mitad de camino, no salen, aglomeraciones. No caben en los túneles. Claro, los túneles, claro, y luego te vienes, mira, con lo anterior, que es que no, que es que el problema es el gasto en defensa, no, perdona, el problema es el gasto en corrupción, que es que vamos, ya no sé cuánto eso ascenderá del PIB, porque aquí cada vez que vamos conociendo más casos, yo creo que andaremos en un 2 o 3% del PIB, todo lo que se lleva esta gente, o sea, tanto de forma directa como de forma indirecta, o sea, es de verdad una vergüenza. ¿Sabes que cuando los trenes funcionan y llegan a su hora, cuando los servicios del Estado te atienden bien, pues sin embargo, cuando empieza todo a fallar, cuando hay un apagón, cuando ves qué tal, cuando en Paiporta, en Valencia, hay una riada y dejan a la gente tirada 4 días sin aparecer por ahí, dejan que se mueran, que se ahoguen, uno piensa, entonces, ¿a dónde están yendo mis impuestos? Y dice, no, es que los Todavía hay gente en el volcán de La Palma que vive que está esperando que en esas casas provisionales, contenedores, claro, que mandan para allá. Y piensas y dices, es que están sacando dinero y lo están mandando a República Dominicana, ahí es donde están mandando el dinero. Pues claro, pues es bueno hacer ciertas preguntas y es bueno que sigan adelante ciertas investigaciones. Desde luego que sí. Por ejemplo, hemos sabido hoy, no sé si se acordarán del nombre o de la persona, el que sacó a empellones de la rueda de prensa de la espía fontanera, pocera o como queráis, Leire Díez, el que sacó a empellones de allí a Víctor de Aldama, era un empresario llamado Javier Pérez Dolcet. Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción concluye que este tipo había vaciado su empresa, se había entalegado entonces 37,5 millones de euros, además de defraudar en subvenciones con 30 millones a los españoles. Y ahora pues claro, estaba de aprendiz o de guardaespaldas de la fontanera pocera, porque lo han pillado con el carro del helado y desde luego pues le va a caer una importante, ya se ve venir. Es que esto es un reguero continuo, quiero decir, yo entiendo que mucha gente se desentienda, pero por sobrecarga, como cuando los vatios saltan los plomos en una casa. Sí, se quedan todas oscuras, el país entero. ¿Quién se acuerda ya del apagón? ¿Quién se acuerda de aquella fontanera, ¿no? De Leire? Una cosa y otra. Al final se tendrá que estudiar de forma enciclopédica en un futuro, que se haga una recopilación, los casos del PSOE durante el sanchismo y algunos alucinarán y dicen, bueno, ¿y qué hacía el periodismo en esto? Pues el periodismo, lavar los trapos sucios a Sánchez, la mayoría de él, ¿no? Y decir que todo lo demás era bulo, ultraderecha y fango, que yo no me olvido de aquel manifiesto, Xavier. Bueno, esto va a tener alguna solución y no creo que lleve muchos meses que la tenga. Hoy ya en las redes sociales la gente bromeaba. ¿Para cuándo un registro de la UCO en la Moncloa? ¿No? Un poco la pregunta que se hace muchos. Claro, es que ya queda, cada día es un registro en un sitio o en otro, cada día es una floritura de Bolaños contando que no, esto no es importante, no, esto sí que es importante. Bueno, pues ya están ahí Santos Cerdán, ahí está la participación del propio Bolaños. Oye, que Bolaños, ahora, pues si hacen caso lo que dice el juez Peinado en el Tribunal Supremo, pues oye, puede tener las horas contadas. Sí, también puede ir para adelante, como decimos. La cuestión es que existan todavía jueces como el juez Peinado, porque la campaña que le han hecho y que le están haciendo también es de acoso y derribo. Sí. Están diciendo que, claro, que esto es muy injusta. La ultraderecha judicial, los fachas con toga, no sé qué, una cantidad de barbaridades. Ayer contaba aquí Javier Borrego, que tiene una larguísima experiencia como magistrado en el Supremo, en el Tribunal Europeo, no sé dónde y tal. Bueno, pues dice, es que hay que ver cómo trabaja el juzgado de instrucción del juez Peinado. Pidió refuerzos y no se los dieron. Y sigue atendiendo lo que le toca de reparto. Eso significa pues el quinqui, el alunicero, el de la droga, el no sé qué, pum, 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 pum. Y decía ayer Borrego, dice, es que solo se haya equivocado en el nombre de quien estaba en el tanatorio, dice mucho de este hombre, claro. Sí, bueno, sí. No me extraña.
con la cantidad de, sobre todo con este caso, con el caso SOE, pues es que el hombre debe de estar saturadísimo. Claro, no me extraña también que luego no le den medios, te vamos a dar medios para que nos condene, vamos, porque yo, encima para que me condenes, el ministro de Justicia, oye, que le hayan apuntado con que a lo mejor va para adelante, pues oye, mira, a lo mejor tendría que el ministro de Justicia por lo menos o callarse o decir, oye, voy a dimitir porque es que un ministro de Justicia tiene que ser pulcro, o sea, no puede ser como es Bolaños. Bueno, ¿y un ministro de Interior? Eso es lo que está en el imaginario de todos. Luego en la realidad, por cierto, tu amiga Cristina Álvarez lo tiene fatal, ¿eh? Lo tiene fatal. Tiene mal porque la Audiencia de Madrid ha dicho, pues sí, parece claro que se dedicaba a actividades mucho más amplias que las que reconoce su fichaje por la actividad pública en Moncloa, ¿no? La mayoría que trabajan en Moncloa tienen actividades mucho más amplias y de dudosa reputación. Pero es que yo quería hablar del ministro de Justicia, también hablar del ministro de Interior, porque va todo relacionado, ¿no? Cómo acosan a los jueces y cómo intentan, lo que intentan hacer con la UCO, que las investigaciones pasen por Fiscalía, que al final la Fiscalía la controlan ellos, y de alguna manera desactivar a los únicos que están trabajando, después que están trabajando contra el sistema de Pérez de los Cobos, ¿te acuerdas, no? Dice, claro. A ver, tráigame el informe de lo que le ha pedido el juez. Del 8M, dijo, el juez me ha dicho que este informe solo lo puede ver él. No, ¿cómo? Cesado. Marlaska desactivó la Uconsur, que era lo que mejor funcionaba contra el narcotráfico en el Estrecho, y la desactivó. Marlaska es el que no le importó, y no sé si propagaría él, el bulo de que la UCO quería atentar contra el presidente del gobierno, y eso lo dijeron también los medios de comunicación. Es que se han hecho cosas muy graves. La bomba Lapa. Se han hecho cosas muy graves, muy graves. Y ahora, con la reforma de la justicia, ya que habláis de la UCO, que parece ser que lo que quiere hacer esta reforma es que la Fiscalía General del Estado prácticamente lleve la instrucción de los casos. Claro. Es decir, que de nuevo la Fiscalía, retomando la frase de quién depende, pues ya está, es decir, que desde la presidencia del gobierno se pueda prácticamente instruir casos sensibles contra el gobierno, contra algún miembro del gobierno, contra algún miembro del partido que sustenta la mayoría del gobierno, pues la verdad es que esto es peligroso, o sea, es todo para intentarse autoamnistiar, o sea, ya han cogido vicio y adelante. Por cierto, que hoy ha dicho el Consejo General del Poder Judicial que jueces y fiscales no pueden hacer huelga, la van a hacer. La van a hacer. Pero ¿por qué? Yo me pregunto por qué los jueces y fiscales no y los letrados de la Administración de Justicia sí, que la hicieron. A ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces, bueno, pues le fijas unos servicios mínimos y los españoles, por muy larga que sea esta huelga contra la reforma de Bolaños, no lo vamos a notar porque la justicia va tan lenta que unos días más o menos no nos va a... No, y aparte es una reivindicación lícita y legítima, porque lo que está pasando con la justicia y lo que están intentando hacer que caiga el último baluarte que queda contra el sanchismo, ellos controlan prácticamente todo ya. Entonces dices tú, tenemos aquí unos jueces rebeldes, tenemos aquí la UCO de la Guardia Civil que nos está tocando las narices, y es lo que van a intentar, quitar esa resistencia, porque si no el futuro para el PSOE, para la cúpula íntegramente, es negro, o sea, es tras las rejas. Me sorprende, la verdad, también el comunicado de que no procede. Vamos a ver, una huelga procede cuando los trabajadores consideran que ven sus derechos afectados. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no te viene bien? Y ahora incluso es que son derechos de decir, oye, me están quitando funciones, como he comentado antes con la reforma judicial, que además hay muchos más puntos lesivos contra el Estado de Derecho de esta reforma, que la verdad a mí me parece normal que a día de hoy se pongan de huelga y digan, oye, no, hasta aquí hemos llegado. Que se note o no se note, pues a lo mejor se puede notar en una primera instancia, en algo así también, pero... Y es una huelga que también hacen por todos nosotros, que sí vamos a notar la reforma de Bolaños. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos señores por sus opiniones, su presencia en el programa, y a ustedes por seguirnos desde sus hogares. Para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El Tribunal Constitucional acaba de ponerle el sello a la ley de amnistía. Dice que es constitucional, a pesar de que en la misma sentencia aprecia que el procés fue un desafío al orden constitucional y a la unidad española. Pero
la sentencia es legal. ¿Por qué? O la ley es legal. ¿Por qué? Pues porque ellos utilizan el criterio ya conocido desde que se hizo el borrador de la sentencia, de que cualquier cosa que no está literalmente prohibida en la Constitución es legal, lo cual supone darle un cheque en blanco al legislativo para hacer todo aquello que la Constitución no prohíba explícitamente. Como era de esperar, la sentencia 6 votos contra 4, con 2 magistrados excluidos manifiestamente contrarios ambos a la amnistía. El impulso de la ley de amnistía, dice Sánchez, y en eso toma muchísimo interés, dice que ha sido del legislativo, cuando en realidad quien fraguó esta ley fue el Partido Socialista, Junts y Esquerra Republicana, y fue lo que permitió consolidar el poder ejecutivo y que el poder ejecutivo llevara a las Cortes, esto es, al legislativo, la ley. Es decir, que en eso también nos miente. Es una ley que ha sido una especie de chantaje para investir al presidente del gobierno, que rompe el viejo pacto constitucional que nos gobierna desde la transición, con un punto de inmoralidad, porque ha recibido críticas de los constitucionalistas más conocidos de este país. Y dentro de ese sector crítico también hay voces en el interior del Partido Socialista. Page, Lambán han sido algunos que han denunciado ese aval del Tribunal Constitucional, pero el más contundente sin duda ha sido el expresidente del Gobierno, Felipe González. González ha tachado esta amnistía de vergonzosa, cree que es un acto de corrupción política e incluso ha llegado a decir que dejaría de votar al Partido Socialista y a todos los que la han apoyado. También se ha pronunciado, por cierto, sobre la continuidad de Pedro Sánchez. ¿Cuánto tiempo de vida política le queda a Pedro Sánchez, en opinión de Felipe González? Ya no tiene vida política. Esta autoamnistía es una vergüenza. Conmigo nunca contará nadie que haya participado, nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. Que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro. El recurso sobre el que se ha pronunciado hoy el Constitucional es solo uno de la treintena que tiene todavía pendientes y que se van a resolver ya después de verano. Lo previsible es que los magistrados sigan la misma línea marcada este jueves, al menos en lo que se refiere a la constitucionalidad de la norma. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Corte tiene pendiente 4 recursos de amparo de Junqueras, de Romera, de Basa y de Turull sobre si el perdón es extendible en concreto a la malversación. A estos recursos previsiblemente se van a sumar los de Puigdemont y Toni Comín, a los que la amnistía de momento no les afecta y no pueden regresar a España. ¿Quiénes son los beneficiados entonces por el olvido penal? Además de los ya citados está Lluís Puig, que sigue en Bélgica con Puigdemont, el expresidente Artur Mas, Josep María Llobé, Lluís Salvador y Natalia Garriga, todos ellos acusados de planificar el referéndum ilegal, los Jordis, Ana Gabriel y los exdirectores de TV3, Vicent Sanchís y el de Catalunya Radio, Saúl Gordillo. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha dirigido directamente al Tribunal Supremo para reclamarle que aplique con diligencia la ley de amnistía y que trate de solucionar el problema que supone que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pues no puedan beneficiarse al 100% de esa ley de amnistía, así como los políticos que están pendientes de recursos en esas circunstancias. Vamos a escuchar primero a Salvador Illa. La voluntad del legislador fue muy clara. La ley era y tenía la finalidad de aplicarse a la totalidad de los protagonistas. Como presidente de Cataluña, me duele que haya personas que aún no se han podido beneficiar de esta ley. Pido a las autoridades judiciales pertinentes, en especial al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto pero también con claridad, que se aplique esta ley con diligencia. Pues escuchábamos a Salvador Illa, también a Félix Bolaños. Ambos han pedido hoy que esa amnistía se aplique a todos los afectados, también a Carles Puigdemont. Hace solo 2 años, en la última campaña de las elecciones generales, Pedro Sánchez aseguraba que la amnistía no se encontraba dentro de ese lote negociable con Esquerra y con Bildu a cambio de que le apoyaran una posible investidura. Llegó a decir también en algunos momentos que era inconstitucional y que
que no cabía en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Hoy, 2 años después, asegura que es una grandísima noticia para nuestro país. Yo creo que es una muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. ¿Qué pedía el independentismo? Pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido al proceso de la ley de amnistía hasta que ha concluido hoy con la sentencia del Constitucional como un gran proceso de corrupción política y dice que ha sido una especie de obús contra el Estado de Derecho y la división de poderes. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional. Pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. ¿Por qué? Porque con esta ley se compró la investidura del presidente del Gobierno. Y además esta ley la negocia Santos Cerdán, que atenta contra cualquier principio básico del Estado de Derecho europeo. Y es que no caben en la Unión Europea este tipo de transacciones ilegales y corruptas, ¿no? No es posible. El Constitucional ha fallado sobre la ley de amnistía, dice que cabe en la Constitución, cosa que no viene a contradecir nada porque ya nos tenía dicho ese tribunal que todo lo que no está explícitamente prohibido en la Constitución es legal y por lo tanto aplicando eso pues ya está. El Constitucional debió haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo antes de producir este fallo. Solo así garantizaríamos no hacer el ridículo internacional más grave, porque ahora, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si la ley española es o no contraria al derecho europeo, puede decir que no cabe en el derecho europeo. Y si fuera así, el lío para España y para la justicia española va a ser monumental. De entrada, el fallo que hemos conocido hoy del Constitucional es de 6-4, con el apartamiento de 2 magistrados que, previsiblemente, estaban ambos en contra de esta ley. Juan Carlos Campos, recordarán que fue ministro de Justicia, y José María Macías, que hubiera votado encantado, pero le separaron porque cuando estaba en el Consejo del Poder Judicial tuvo que ver algo con alguna sentencia, alguna decisión o pronunciamiento sobre la amnistía. De haber sido aptos para la votación, el resultado hubiera sido bastante distinto, 6-6. Para Sánchez ahora se trata de hacer de la necesidad virtud y el comentario que ha hecho de este visto bueno del Constitucional ha escocido y mucho a los demócratas, algunos incluso ilustres socialistas. De las reacciones, la más llamativa, ya la han oído, de Felipe González, que amenaza con no votar al PSOE de Sánchez, como si al PSOE de Sánchez le importase mucho Felipe González, por ser, dice, responsable de una ley de amnistía, que es una vergüenza, una autoamnistía. ¿Y por qué no se ha movido antes, don Felipe González? Feijóo habla de corrupción política, ya que la ley sirvió para comprar el acceso a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez. La prueba del chantaje es que cuando Jordi Turull, hoy el de Junts, reflexiona, dice que fueron ellos los que impusieron la ley de amnistía. Es una conquista, dice, del independentismo, arrancada contra la voluntad de muchos entre los que incluye a Illa, a los socialistas, etcétera, etcétera. Lo malo es que Turull tiene razón. Lo arrancaron y bien que lo arrancaron. Y en el plano judicial, la UCO ha retomado hoy sus registros como parte del caso Koldo. Ha entrado en los domicilios de la expresidenta David Isabel Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras, Javier Herrero. Ambos han sido señalados por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, como facilitadores de esos contratos amañados de la trama con distintas obras públicas. Por cierto, que el nombre de Isabel Pardo de Vera aparece hoy en varios periódicos por haber facilitado un pelotazo urbanístico a su marido cuando era presidenta de Adif.
La UCO ha registrado las casas de la que fuera presidenta de Adif y del exdirector de carreteras dentro de las actuaciones judiciales del caso Koldo. Un movimiento que se produce por orden del juez Ismael Moreno después de que el Supremo determinara indicios consistentes contra Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero en presuntas adjudicaciones irregulares. Pero la que fuera presidenta de Adif ahora está en el foco de otra polémica. En 2016, Adif vendió 2 parcelas en el barrio de Cornes, en Santiago de Compostela. Lo llamativo de esta operación inmobiliaria es que Isabel Pardo de Vera ocupaba en ese momento un alto cargo en Adif, al que regresó en junio de 2016 tras una breve excedencia. La cuestión es que su marido, Juan Manuel Álvarez, era y sigue siendo el director de promociones y gestiones del Tambre, la empresa que adquirió los terrenos por más de 3 millones de euros. La subasta inicial de los terrenos en 2012 quedó desierta, pero en 2016, cuando se reactivó la venta, varias empresas mostraron interés. Aún así, algunas aseguraron haber recibido señales para no pujar. Finalmente, la empresa del marido de Pardo de Vera adquirió ambos solares, uno de ellos fuera de subasta y por adjudicación directa. En total, el marido de Pardo de Vera facturó 22 millones vendiendo estos pisos de lujo. Y hoy, la que fuera presidenta de Adif está imputada por su supuesta participación en la trama Koldo. La UCO sostiene que tuvo un papel determinante no solo en el amaño de contratos públicos, sino también en la contratación irregular de la que fuera amante de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez. Hoy en la Junta de Accionistas de Acciona, José Manuel Entre Canales ha dicho que él no conoce ni a Koldo ni a Cerdán y ha incurrido en una aparente contradicción porque dice que no han encontrado pruebas de que en Acciona se hubiera comprado la voluntad de nadie para obtener obra pública. Entonces, ¿a qué viene que cesen al exdirectivo y director de construcción Fernando Merino, que ya es empleado de Acciona? Dice que, en cualquier caso, para suturar esa herida, dice Entre Canales que Merino actuaba con la autonomía propia de una organización descentralizada. Y ya en un ataque de soberbia dice que, hombre, es que estas obras son un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción de Acciona. Y El Mundo vuelve a hablar hoy sobre esa adjudicación del gobierno de María Chivite a Servinavar de las obras del túnel de Velate, una operación valorada en 76 millones de euros y que, según el periódico, contó con un informe que fue concedido de forma irregular por el Ministerio de Transportes, ya dirigido por Óscar Puente, que se concedió fuera de plazo, en concreto 2 meses después de que el expediente estuviera cerrado. La empresa, dice El Mundo, no había acreditado solvencia técnica suficiente para poder realizar la obra y este informe se fabricó de forma ad hoc, especialmente pedido al Ministerio de Óscar Puente, y se entregó fuera de plazo. El contrato de Velate, se lo recordamos, es investigado ahora junto con otros 5 por el gobierno de Chivite por la posible comisión de trato de favor hacia la UTE formada por Acciona y por Servinavar. Aunque Sánchez trate de poner un poco de paz y equilibrio en la relación con Estados Unidos y con la administración Trump, diciendo que Estados Unidos es un gran amigo de España, hombre, ¿dónde va a parar? Después de la amenaza que hizo Trump de hacer pagar el doble por las aranceles de los productos españoles que se exportan a su país, Sánchez mantiene que la Unión Europea es un bloque y que no se pueden arbitrar aranceles diferentes para los productos españoles. Lo que sí puede hacer Trump es aplicar a los productos que España exporta principalmente un arancel superior, aunque con ello también perjudique los intereses de algunos otros países del sur de Europa. Les hablo del vino, del aceite, de productos farmacéuticos, del acero y de los coches. Sánchez rebaja el tono tras las amenazas de Trump y dice ahora que Estados Unidos es amigo de España. Es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos y consideramos a Estados Unidos un amigo de España. Eso sí, recuerda al presidente estadounidense que la política comercial la dirige Bruselas. Es que la política comercial es una política que se dirige desde aquí, desde Bruselas. Trump está convencido de que los miembros de la alianza tienen que gastar más en defensa, pero la negativa de Sánchez ha enfurecido al presidente estadounidense, que lo ha tachado de injusto y le ha llevado a anunciar una guerra comercial con nuestro país. ¿Pero puede Trump imponer aranceles específicos a productos españoles?
Pues lo cierto es que Washington no puede imponer aranceles solo a productos españoles, ya que la Unión Europea actúa como bloque. Pero lo que sí puede hacer la administración Trump es gravar los productos que España exporta a Estados Unidos. El aceite de oliva o el vino son los dos productos estrella que lideran las exportaciones de alimentos a Estados Unidos. El año pasado, el valor total de las exportaciones de aceite de oliva rozaron casi los 2.500 millones de euros, mientras que las exportaciones de vino alcanzaron los 400 millones. Los coches o el acero son otros de los sectores que podrían salir perjudicados, además del sector de los aparatos mecánicos, que vendió el año pasado más de 4.000 millones de euros. También el sector químico y farmacéutico, que exportó algo más de 3.000 millones. Son en total unos 18.000 millones de euros los que podrían estar en riesgo si Trump finalmente hace realidad sus amenazas. Terremoto en Bruselas. Ursula von der Leyen tendrá que enfrentarse a una moción de censura por ocultar sus conversaciones con el CEO de Pfizer durante la compra de vacunas de la pandemia. Lo ha propuesto un eurodiputado rumano, George Piperea, del grupo de Giorgia Meloni, y la iniciativa cuenta de momento con el respaldo de sus 72 eurodiputados. Para que la moción salga adelante es necesario que cuente con una mayoría de 2/3 de los votos emitidos y que además sea mayoría de los diputados que conforman el Parlamento. En el supuesto de que salga adelante, ojo, el Ejecutivo se caería por completo, aunque fuentes de la Eurocámara revelan que la iniciativa de momento no cuenta con los apoyos necesarios. El pasado mes de mayo, la Justicia Europea anuló la decisión de la Comisión de no publicar los mensajes entre von der Leyen y el CEO de Pfizer durante las negociaciones para una compra de vacunas de emergencia contra la COVID-19. Hace una semana les contábamos aquí cómo había explotado un bar en Lopagán, en Murcia. El bar, que se llama Casa Javi, estaba cerrado, pero explotaba justo enfrente de donde se estaba celebrando un mercadillo semanal en esa población. Bueno, hablábamos de 16 personas heridas. Pues bien, la noticia hoy es que 2 de esas personas heridas, 2 mujeres heridas de gravedad, han muerto, tal como ha confirmado el ayuntamiento de la localidad. Se trata en primer lugar de la propietaria del establecimiento, una mujer de 38 años que sufrió graves quemaduras. La otra mujer fallecida tiene 56 años y fue a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico. Hay que decir que hasta este momento las autoridades no han presentado datos concretos sobre cuál fue la causa de la explosión en este bar. Bueno, se casa Jeff Bezos y la ha montado en Venecia. Así es, el multimillonario y fundador de Amazon se dará el si quiero mañana con la presentadora Lauren Sánchez y ha elegido la ciudad italiana de Venecia. Allí esta boda no acaba de encajar dentro de los vecinos que critican que Jeff Bezos esté comprando o alquilando la ciudad como si fuera un plato de televisión. Lo cierto es que tiene todos los ingredientes para ello: gigantescos yates, aviones privados y un desfile, ojo, de celebrities a las que ya hemos podido ver en estos últimos días. Hay un fuerte despliegue de seguridad porque, ojo, entre los invitados a esa boda está Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos. Como decimos, la medida no acaba de convencer, no acaba de convencer a los vecinos, que protestan también por la fuerte contaminación que ya hay en Venecia y que podría empeorar después de este evento. Esta imagen que van a ver ocurrió en las últimas horas en la Plaza de San Marcos. Allí Greenpeace ha desplegado esta pancarta en la que invitan a Jeff Bezos, ya que si tiene dinero para alquilar una ciudad, que pague más impuestos como multimillonario que es. Mañana, como decimos, será el plato fuerte de esta boda, ojo, de 3 días. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se quedan viendo El Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco como cada noche. Hasta mañana.